Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chela, con el tema cómo se crea un reglamento interno ejidal o en su caso cómo se reforma. Ese es el tercero de 5 videos acerca del reglamento interno y del estatuto en el caso de las comunidades. Les recomiendo ver los 5 videos para que tengan un contexto, una explicación más completa y pues para ser mejor informados. Son videos básicos, desde luego. Es importante aclarar que para efectos de esta transmisión, ejido y comunidad técnicamente son lo mismo respecto a sus derechos y obligaciones. Y reglamento se le llama en el caso de que se trate de un ejido, y estatuto en caso de una comunidad indígena o comunidad no indígena. Y por la igualdad de género, cuando me refiero a ejidatario, desde luego que abarco hombre y mujer. Solo por cuestión práctica me refiero a hombre. ¿Qué es un ejido? Un ejido es una persona moral del régimen social y sujeta a derechos y obligaciones con patrimonio propio. Se ha integrado al interior por la asamblea y el consejo y por sus órganos de representación, conformado por el comisariado ejidal o comisariado de bienes comunales y el consejo de vigilancia, y todos ellos se rigen dentro de un reglamento. ¿Qué debemos de entender por reglamento? Es un conjunto de disposiciones que los propios ejidatarios han decidido para normar el correcto funcionamiento al interior del ejido respecto a su convivencia social y respecto a sus actividades económicas que desarrollan. De acuerdo a la ley agraria, artículo 23, es competencia exclusiva de la asamblea ejidal o de bienes o comunal el asunto de formular, es decir, hacer o crear un reglamento interno, o en su caso, si ya lo tienen, modificarlo o reformarlo. Incluso es la primera obligación o la primera facultad que le señala la ley cuando aborda el tema de las facultades exclusivas de la asamblea. Y esa asamblea que va a tratar el tema del reglamento, ya sea para crearlo o para modificarlo, es una asamblea de formalidades simple. Es decir, no se encuentra en los supuestos que señala la misma ley agraria y que se regulan las asambleas de formalidades especiales del artículo 26 al 28 de la ley agraria, y donde entran los asuntos de la fracción 7 a la 14 del artículo 23. Ahí no se encuentra la cuestión de reglamentos. Y por exclusión entonces es una asamblea de formalidades simples, señalada en la fracción primera del artículo 23. Es entonces a través de una asamblea de formalidades simples como se lleva a cabo la creación o modificación del reglamento. Y ojo, el hecho de que sea por formalidades simples es un arma de doble filo. Por un lado, pues le facilita a sus integrantes de un ejido, de una comunidad, pues crear su reglamento o modificarlo las veces que ellos consideren necesario. Pero recordemos que las asambleas de formalidades simples tienen la principal característica y consecuencia de que por segunda convocatoria se va a llevar a cabo la asamblea con los que estén, con los que hayan asistido. Así que si en un ejido son 500 ejidatarios y ejidatarias y por primera convocatoria no fueron 250 que exige 251 que exige como quórum legal la ley agraria, y por segunda convocatoria nada más van 40 de 500 ejidatarios, pues esa asamblea es legalmente válida y los acuerdos que se tomen ahí son obligatorios para los presentes, para los ausentes y para los disidentes, es decir, los que estuvieron ahí presentes y votaron en contra. De ese tamaño es la característica y las consecuencias de las asambleas simples, y el reglamento va por asamblea simple.
Pues bien, a continuación te voy a explicar el proceso. Ya he tenido la oportunidad de manera personal de intervenir en asambleas que crean reglamentos o modifican reglamentos. De entrada, primero se van a hacer los trabajos previos. Es decir, se forman comitivas o grupos. Ese grupo debe buscar asesores, ya sea de la Procuraduría Agraria o algún otro de gobierno, o también asesores particulares, como abogados. Se recomienda pues que los asesores, en especial si son particulares, tengan experiencia en la materia agraria. Para que juntos, la comitiva normalmente está conformada por el comisariado, por los líderes morales, por los líderes naturales, por los líderes sociales del ejido y también por las personas que conocen la historia del ejido y pues también por parte de la Procuraduría Agraria. Muchas veces está el visitador agrario, algún abogado y también pues puede estar un abogado particular. En ellos se registran de los trabajos previos las necesidades principales, los problemas que se tienen que regularizar, las posibles soluciones, las sanciones, los castigos, la prevención, un dato muy importante, cómo prevenir problemas que están enfrentándose en los ejidos y que es de incumbencia interna, los derechos, las obligaciones, sobre todo hacer hincapié en las obligaciones, tanto de la asamblea, que representa en sí al ejido como persona moral, tanto de los ejidatarios en lo individual, tanto por sus representantes legales, todo como el comisariado, consejo de vigilancia, comisiones especiales. De todo ello debe quedar plasmado cuáles son sus derechos y obligaciones. Y ya recabada la suficiente información, datos, entonces se programa una agenda de actividades. Comienza el proceso de convocar a la primera asamblea de formulario simple, insisto, y en el orden del día de la convocatoria, de la primera convocatoria, se debe anotar que es con el fin de que se autoricen los trabajos para que se actualice el reglamento o en su caso para crear un nuevo reglamento y que se inicien desde luego los trabajos. En el caso de que la asamblea apruebe por voto mayoritario, es voto mayoritario en las asambleas simples la mitad más uno de los asistentes. Y ahí se pueden sumar en esa asamblea más voluntarios, más voluntarias que quieran involucrarse pues en ese proceso del reglamento. Se hacen reuniones. Una vez de que se aprueba, puede que se deje abierto ese punto del orden del día respecto al reglamento o se vuelve a reabrir más adelante, en lo que se hacen a veces mesas de debates al interior del ejido, se invitan a profesionistas, por ejemplo, a personas con experiencia en el ecosistemas, en cuidados ecológicos, en leyes, en programas, para que se documenten bien o van y se les visitan a sus instalaciones. Antes del COVID pues era muy fácil. Hoy con el COVID pues sabemos que está complicado tener un trato permanente con los representantes que de alguna manera intervienen o por sus facultades tratan pues el tema ejidal. Y producto de esas mesas de debates, de esas juntas, de esas visitas, de esas diligencias, se elabora un proyecto por escrito en un formato digital, por ejemplo un documento Word, y ahí se va elaborando el proyecto del reglamento. Ya que está lo suficientemente elaborado, claro y completo el proyecto, entonces se anuncia en una siguiente asamblea de formulario simple de que se va a someter a análisis y discusión el proyecto del reglamento o del estatuto comunal o en su caso las reformas que se le proponen. Entonces, con suficiente tiempo,
y organización, se da a conocer el borrador o el anteproyecto de lo que va a ser el reglamento, para que se analice, para que se exponga artículo por artículo, en ocasiones párrafo por párrafo, a la asamblea, para que vaya votando respecto al tema. La votación puede ser por tema, no importa cuántos artículos abarque o cuántos párrafos abarque. Por ejemplo, el tema de tipos de sanciones o castigo que se le pueden imponer al comisariado. Y los artículos y los párrafos que sean necesarios, pero que quede completo el tema. Se expone, se lee, se explica, se pide el uso de la voz, quien quiera participar, se le pregunta a la asamblea si está de acuerdo o desacuerdo. Si la mayoría aprueba que está de acuerdo en la forma que se ha redactado ese tema, por ejemplo el de castigos o responsabilidades para el comisariado, entonces se somete a votación. Si se genera una polémica de que también se le incluya, que se le finque responsabilidad penal durante el siguiente año después de que entregue el cargo, por ejemplo, se me ocurre, y se genera una polémica cerrada, pues se puede dejar pendiente ese punto para que se siga debatiendo por parte de la comisión y los que se quieran integrar respecto hasta dónde pueden llegar los castigos o las consecuencias para el comisariado que incurra en alguna conducta indebida. ¿Y qué tanto se va a discutir cada tema? Pues depende del interés de la asamblea, depende de los ánimos de participar, depende la intervención que tengan los presentes. Y ojo, a veces los reglamentos los hacen muy breves. A veces no hay ese suficiente interés por parte de la asamblea y en una sola asamblea lo exponen, lo medio leen o nomás lo levantan, que aquí tenemos el reglamento, levante la mano el que esté de acuerdo y listo. Así puede pasar. O si lo exponen correctamente, empiezan desde la mañana, desde las 10:30 de la mañana y puede que le dé las 6, 7 de la tarde y siguen con el tema del reglamento. Yo cuando me asesoran nunca recomiendo que en una sola asamblea se agote todo lo que implica un reglamento, porque desde luego que el cuerpo tiene nada más hasta un tope para estar en condiciones de estar activo, atento, participando, porque si no luego viene el cansancio y no conviene hacer un mal trabajo a causa de no haberse tomado una pausa, a causa de no haber dado una pausa a la asamblea y continuarla en el siguiente domingo, dentro de 15 días. No conviene hacer eso. Es decir, lo recomendable es sí dar las pausas que se quieran, pero que se haga un buen trabajo. Y en la siguiente puede haber una segunda o tercera asamblea de formas simples, insisto, y ahí se pueden hacer los reajustes, las modificaciones, las ampliaciones, las correcciones al proyecto de reglamento que se está discutiendo. Y si ya en la segunda o tercera asamblea queda, se puede aprobar en esa asamblea o se reserva el punto para que en la siguiente asamblea, en la tercera o cuarta asamblea, ahora sí se someta a votación por si acaso quedó por ahí algún punto pendiente que se le encargó a la comisión, que lo rectificara, que lo incluyera, que lo perfeccionara. Eso puede ocurrir. Y ya será voluntad de la asamblea, si el proyecto ya revisado y discutido anteriormente se le da lectura en lo general y completamente, o nada más se van a tocar los puntos que habían quedado pendientes. Y pues se da a conocer formalmente el proyecto en la asamblea de formas simples, insisto, el reglamento ya en su versión final, vamos llamándole. Si acaso hay algún error ortográfico, gramatical, de precisión, etcétera, etcétera, se toma nota al instante y listo. Es momento de someter el reglamento interno a votación de la asamblea. Y si la mayoría de los que están ahí presentes votan a favor, y mayoría, democracia en un ejido igual es 50 más 1 de los presentes, ya es mayoría.
Si por ejemplo en la primera asamblea que se convocó para tratar el tema del reglamento asistieron el 70% de los ejidatarios, hubo una necesidad de reanudar trabajos en una segunda asamblea un mes después y acudieron 20 ejidatarios, y ya en la tercera y última asamblea donde se leyó el proyecto ya final con los reajustes y todo, y nada más fueron 25, pues con el voto de esos 25, si 13 votan a favor del reglamento, el reglamento se hace ley al interior del ejido, obviamente. Así la importancia del quórum de la asamblea y de la participación. Desde luego, los que votan en contra o los que no hayan asistido pero están en contra, desde luego que tienen el derecho legítimo de impugnar esa acta de asamblea en los siguientes días. Ahí no corren los 90 días que establece la ley agraria, porque no es asamblea de fórmulas especiales de asignación de tierras. En cualquier momento pueden pedir la nulidad del acta de asamblea que aprobó el reglamento. Claro está, cuando vayan al tribunal tienen que probar ante el magistrado cuál es el motivo por el cual piden la nulidad del acta de asamblea que aprobó el reglamento, que discutió el reglamento. Tienen esa carga probatoria los inconformes. Y pues tiene que ser un motivo razonable, por ejemplo, de que si se incluyeron ahí violaciones a los derechos humanos, o si está siendo injusto en algún artículo, entonces sería una nulidad parcial del reglamento que le está afectando a cierto grupo. Por ejemplo, bien pueden decir un grupo de mujeres que impugnan la nulidad parcial del acta de asamblea que aprobó el reglamento, y el reglamento en sí que se modifique, si acaso no les está reconociendo un derecho igualitario que a los hombres sí. Por ejemplo, decir que todos los hombres sí tienen derecho a ir a todas las asambleas y votar y integrar planillas, y que las mujeres dependerán del permiso de la asamblea y cosas así. Entonces esa situación desde luego que es violatoria de derechos humanos. O que incluso si alguna mujer durante la asamblea levantó la mano y dice: yo pido que incluyan ahí en el reglamento que es obligación de este ejido y de todos sus integrantes que nos respeten como mujeres nuestro voto, nuestro acceso a la asamblea. No faltará algún hombre que diga: compañera, eso ya se sabe. No, espérate, ¿cuál ya se sabe? Aquí también que lo incluyan en el reglamento. Y claro que lo pueden incluir. Y si se opone un grupo de caballeros, pues eso ya es un motivo para pedir la nulidad parcial del acta o del reglamento. Ya una vez aprobado el reglamento, por mayoría de voto, insisto, también el acta de asamblea debe ordenar en algunos de los puntos finales que se ordene la inscripción debidamente en la delegación del Registro Agrario Nacional en el estado que corresponda. La inscripción en el RAN es obligatoria, porque si el RAN revisa el reglamento y a consideración del funcionario del RAN facultado para ello considera que opina que el reglamento no se ajusta a lo que establece la ley o la Constitución respecto al artículo 27, pues también a ella le pueden hacer observaciones y mandarlo a revisión. La revisión, por cierto, sí puede ser a nivel comisariado, o si es una revisión que amerite la opinión de la asamblea, pues se tendrán que esperar a la siguiente asamblea, anunciar en convocatoria de que el reglamento no fue aprobado y especificar los motivos que establece el RAN para que el elegido en su asamblea considere hacer reajustes o atender las observaciones que hace el RAN. Y en caso de que no haya observaciones, pues se procede a inscribir, se genera el folio de inscripción y listo. A partir de ahí, el reglamento es legalmente vigente, ya se convierte en una obligación respetarlo, atenderlo. Y la obligación, insisto, es para todos y para todas, en lo individual, en grupo, en comisariado, como un ente social. Ya elegido se rige por su reglamento. Vienen algunas advertencias en lo personal que me he topado también ahí en la vida cotidiana. La primera es de que para que un reglamento funcione,
debe realmente atender, debe realmente regular los problemas que se están suscitando. Y más, el reglamento debe estar redactado en varios artículos en una forma de que prevenga problemas al interior del ejido, problemas del trato social, de las relaciones interpersonales entre sus integrantes, la forma de explotar, de aprovechar, de detentar las tierras, de la tenencia de la tierra, todo eso debe estar muy, muy claro. Hay que evitar en la medida de lo posible los formatos genéricos. A veces algunos funcionarios federales, pues nada más para salir del compromiso, llevan formatos generales, de genéricos o machotes como vulgarmente se le llama, de reglamentos, y nada más le ponen ahí el nombre elegido, la fecha y listo, ya tiene reglamento. Pero ese reglamento equivale a como antes íbamos a la papelería y comprábamos un contrato de arrendamiento y ya nomás le poníamos ahí los datos y las fechas y el lugar de que correspondía y ya tenemos un contrato de arrendamiento. Pero ese contrato de arrendamiento, si tomamos la molestia de leerlo, pues traía hasta el citado el Código Civil Federal, el Código Civil de la Ciudad de México, y pues obviamente ese contrato no iba a servir de mucho. Así pasa con los formatos genéricos, los machotes de reglamento. Sí sirven para tomarse como una referencia, pero hay que actualizarlo, hay que incluirle las necesidades muy particulares de ese ejido, la problemática muy específica de esa comunidad y adecuarlo, ampliarlo, perfeccionarlo. Sí requiere tiempo, sí requiere esfuerzo. Es desgastante un proceso de reglamento y más cuando hay grupos al interior con intereses hasta contrarios, pero vale el esfuerzo, créanme. Sobre todo si se piensa en el bienestar colectivo del ejido, porque todo lo que les acabo de explicar se lo pueden saltar, no hay ningún problema. Me ha tocado conocer casos donde en una sola asamblea, así de pronto, mira, aquí está el nuevo reglamento, el que lo quiera leer aquí va a quedar una copia, pero mientras vamos votando para aprobarlo, ya vámonos, levanten la mano y de una vez. Y listo, pues el RAN también sin batallar tanto lo aprueba, pero pues ese reglamento no va a servir de mucho, no los va a sacar de muchos apuros, porque no refleja, insisto, la necesidad y la problemática del ejido o de la comunidad en particular. Y por cierto, ¿qué temas se pueden incluir, además de los que sugiere la ley? Se pueden incluir, como cité hace rato, temas de derechos humanos, especialmente a los sectores más vulnerables como las madres solteras, los ancianos, los enfermos, los incapaces legales, de que por ejemplo al comisariado se le advierta de las penas, de los castigos que va a incurrir si no entrega puntualmente y de manera completa, de manera responsable, los documentos que utilizó en su administración después de los 3 años, los sellos de ejido, los informes de que si hay juicios o demandas en trámite en tribunal agrario, una denuncia en el Ministerio Público, etcétera. Y que quede reglamentado, pues, de que si lo hacen por omisión, si lo hacen por irresponsabilidad, si lo hacen sin causa justificada, pues van a incurrir en una responsabilidad penal, civil o de algún otro tipo. También puede estar reglamentada, y se sugiere que lo esté, la cuestión del crecimiento urbano, del poblado, de la zona urbana, de la mancha urbana, pues las dichosas posesiones que estén reglamentadas. Si bien es cierto, no le va a dar la titularidad ni la propiedad de una posesión, pero por lo menos están los lineamientos mínimos respecto a la posesión, y eso les va a ahorrar muchos problemas al ejido. O también la cuestión de los posesionarios, cuando sí, cuando no se le debe de reconocer. Debe quedar muy, pero muy claras las reglas respecto al aprovechamiento de las tierras de uso común. La ley agraria, por otro lado, también sugiere temas que deben estar reglamentados. En su artículo 14 señala que los derechos que el reglamento interno de cada ejido les otorga a sus integrantes, es decir, les deja la puerta abierta a todas las comunidades y a todos los ejidos
de que ellos mismos se pongan de acuerdo en qué otro derecho les puede reconocerse entre ellos como integrantes de ese ejido, de ese núcleo agrario. El artículo 14, el artículo 15, ley agraria, también señala de qué manera se puede adquirir la calidad de ejidatario, y lo cual debe estar reglamentado. Incluso un ejido puede pedir algún requisito extra para ser ejidatario, por ejemplo el pago de alguna cuota. El artículo 23 señala que debe estar reglamentada la frecuencia con la que se llevan a cabo las asambleas. La ley agraria señala que puede ser hasta cada 6 meses, pero si se reglamenta que es obligación hacer asamblea cada 2 meses o a más tardar cada 3 meses, y que es una obligación del comisariado, así puede quedar establecido. Las principales facultades también de la asamblea pueden estar reglamentadas, además de las que señala pues el propio artículo 23 que estoy refiriendo. El artículo 32 señala que debe estar reglamentado la cuestión de las comisiones especiales o los secretarios auxiliares que se necesiten, es decir, qué facultades, qué derechos, qué deberes deben tener. El artículo 36, ley agraria, señala las facultades, obligaciones, deberes, derecho del Consejo de Vigilancia. Debe estar reglamentado, debe ser específico, debe ser claro. El artículo 56, ley agraria, los aguajes, es decir, los ojos de agua, los brotes de agua, comprendidos entre las tierras ejidales, si va a ser un aprovechamiento colectivo, individual, debe estar reglamentado. El artículo 70 señala que debe estar reglamentado también al interior del ejido el uso de la parcela escolar, y pues de paso también deben de incluir la parcela de la mujer, la parcela de la juventud en caso de que exista. Y ojo, pues son temas que sugiere la ley agraria que se deben tomar en cuenta en el reglamento propio que va a regir la vida interna, la vida económica, la vida social de un ejido o de una comunidad. Y prácticamente son los mismos pasos para reformar el estatuto comunal o el reglamento, ya sea que esa reforma implique o signifique una modificación, una actualización, una mejora en su contenido, un complemento en el reglamento o en el estatuto. Como son más breves las reformas, salvo que sí vayan a hacer casi un reglamento nuevo, pues ese sí puede salir en una sola asamblea. Insisto, el proceso es muy similar a la creación, es decir, se va a exponer, se va a debatir, si es necesario se va a dejar abierto ese punto para continuar en la siguiente asamblea, se va a formar algún comité, que si el asunto es delicado, es polémico, que lo estudie lo suficiente, que lo investigue, que se asesore con las personas correctas, para que pues la reforma implique realmente una solución y no que haga más grande el problema. Y ojo ahí, cualquier ejidatario, ejidataria en lo individual puede proponer, puede justificar, puede exigir que se reforme el reglamento. Y si no existe, pues que se haga, que se lleve a cabo su creación. O algún grupo o el propio comisariado ejidal puede pues exigir la necesidad del reglamento actualizado o su nueva creación. Así que, manera de conclusión, un reglamento hecho rápido, hecho a la carrerita, hecho a la ahí se va, hecho de formato, no va a ayudar de mucho. Ya expliqué los motivos. Y los perjudicados pues serán los mismos ejidatarios, los mismos comuneros, o en su caso los beneficiados. Así que deben hacer el esfuerzo de involucrarse en esa parte importante de la creación de su reglamento. Es por su propio bien y por el bien de sus hijos. Recordemos que la gran mayoría le va a heredar los derechos y las tierras a sus hijos. Y los líderes y los dirigentes deben pues hacer esa labor de convencimiento, de concientización a la asamblea, a sus compañeros. En esos casos pues de pandemia, pues por llamadas telefónicas, por pequeñas reuniones tomando las medidas sanitarias, de la importancia. De hecho, estoy seguro que la gran mayoría de los reglamentos en México, de todos los ejidos comunales, se va a tener que reformar, y también atendiendo
a la nueva realidad que nos trajo la pandemia, desde la cuestión de las medidas sanitarias, de la cuestión de darle prioridad a la gente de mayor vulnerabilidad respecto al contagio, respecto a la frecuencia de las asambleas, respecto a las necesidades estrictas de que se lleven a cabo, de respecto a pedir permiso a las autoridades o dependencias de salubridad. Todo ello va a implicar que se modifiquen los reglamentos. Así que deben de tomarse el tiempo que sea necesario. Más vale que sea tardado, que se lleven 2-3 meses, pero que se haga un buen trabajo, que se obtenga un buen reglamento. Porque el reglamento, en mi opinión como abogado, es la columna vertebral de un ejido o de una comunidad. Pues es donde descansa las bases mínimas de la normativa para la convivencia social entre sus integrantes, para la explotación de la tierra también. Y pues insisto en el punto, hay que ser innovadores, hay que incluir temas como la pandemia, hay que incluir el tema como los derechos humanos, y no caigamos en se sobreentiende que estamos obligados a respetar derechos humanos, así que no hay necesidad de incluirlo en el reglamento. Sí, pues eso que los defienden esa postura es porque son los que seguramente están pensando en abusar del ejido. Nada pierden con hacer una lista de qué derechos humanos hay que respetar, y aquí establecemos castigo al interior aunque no respete esos derechos humanos, especialmente para los grupos vulnerables que también integran. Me refiero a las personas de la tercera edad, a las personas avanzadas, a las personas incapaces que son ejidatarios pero por su edad, por alguna enfermedad perdieron algunas de sus capacidades, a las madres solteras. Imagínense que para un hombre que hace trabajo del campo es complicada la vida en el campo, ahora imagínense a una mujer y siendo madre soltera. Ahí pues se le deben dar ciertos derechos, reconocer ciertos derechos especiales y sobre todo establecer qué consecuencias van a adquirir quienes no respeten esos derechos. Y si el ejido te castiga por el reglamento y está justificado porque así lo establece, ni el propio tribunal te puede quitar esa multa o ese castigo. Así de importante es el reglamento. Y pues hay que respaldarse en la Procuraduría Agraria. Mi respeto para esa institución de servicio social. A veces uno que otro elemento que lo integra pues empaña un poquito su papel o lo empaña de plano, pero mi respeto para la gran mayoría. Hay que apegarse a la Procuraduría Agraria para que asesore en cuestión de reglamento. Para eso fue creada la Procuraduría Agraria, para eso le paga el gobierno a sus funcionarios, pues para que atiendan temas como el reglamento. Nada más que a veces por la premura, a veces por compromisos de metas al interior, a veces por X o Y motivo, prácticamente llevan machotes o formatos de reglamento y no los adecuan, y eso pues, insisto, no sirve de mucho. Y usted, ciudadano, comunero, ejidatario que me estás escuchando, busca asesoría. Si tú consideras que es urgente modificar tu reglamento o crear uno, ayer expliqué cuáles son, cuando hay necesidad de crear un nuevo reglamento. Asesorarse, busca información, internet, es uno de ellos. Aquí Facebook, WhatsApp, YouTube. En mi canal de hecho de YouTube va a quedar grabado también este video para disposición libre, gratuita de todo el público. Y pues si me quieren consultar al respecto, pueden también sobre un punto específico del tema del reglamento, pues también pueden mandarme un mensaje de WhatsApp al 6691 1370 43. Repito, 6691 1370 43. Solo te pido un poquito de paciencia si en ocasiones no contesto al instante, pero lo haré. Ese es un compromiso. Y colegas, compartan ese video, tomen nota. Y cuando digo tomen nota, sí, háganlo literal, porque a veces me llaman colegas y dicen, hace como 3 meses grabó un video y ahorita estoy ocupando ese tema. Y pues si recuerdo el video le mando el link, pero pues a veces no lo tengo a la mano y le digo, pues no te va a quedar otra más que ahí bucear entre los videos y localizar el que buscas. Por eso tomen nota incluso hasta del título del video, por si no quieren tomar nota completa, por lo menos lo sepan ubicar si más adelante algún cliente les expone la necesidad de cómo crear un reglamento. Pues aquí está la guía básica y el fundamento legal. Y pues con esto también con compartirlo contribuimos con un granito de arena a la sociedad que tanto lo necesita.
En verdad que estos videos y gracias a ustedes están teniendo un impacto muy importante en la comunidad agraria y créanme que yo nada más soy el portavoz, pero todo el resultado que se consigue es gracias a ustedes por ayudar a compartirnos. Muy bien, nos vemos mañana con el siguiente de la serie del reglamento interno. Te vamos a continuar hasta agotarlo completamente en esta semana.